Bueno chicos, ¿cómo les va? Una primera clase con los fundamentos de la programación en C. Va a ser como una clase introductoria para los que ya hayan avanzado. Capaz que les resulte un poco tedioso, pero también les va a venir bien para entender por ahí algunos conceptos que viendo solamente el Prezi no lo van a... por ahí no les queda del todo claro o no lo aplican de la manera correcta. Seguramente este video esté grabado en distintas secciones que después va a ser unido, así que si ven saltos, no se preocupen, sino que está grabado así a propósito. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver, como había mencionado anteriormente, los fundamentos de la programación en C. El lenguaje de programación en C es un lenguaje potente, rápido y de propósito general. Se han desarrollado sistemas operativos. Originalmente el núcleo de Windows estaba hecho en C. Es bastante potente, se utiliza para muchas cosas, ¿sí? Por más que sea un lenguaje estructurado, es un lenguaje del cual nacieron la mayoría de los lenguajes hoy modernos. Es compilado, significa que todo lo que nosotros escribimos se convierte, tiene que pasar por un compilador, por un interpretador, si se puede decir así, que lo que hace es leer todo lo que nosotros escribimos y lo transforma a un lenguaje que sea entendible por la máquina, ¿sí? Nosotros, la manera en la forma que tenemos que programar es una manera que es muy cercana a nuestro lenguaje, a nuestra forma de hablar, más allá de que por ahí se puede complicar en algunos conceptos, pero es una forma muy cercana a la manera que nosotros tenemos de comunicarnos, pero ese no es el idioma que entiende la máquina. La máquina entiende un idioma más complejo, ¿sí? Entonces, es compilado, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros escribimos se transforma en ese lenguaje que la máquina puede interpretar, ¿sí? Van a ver que existen eh, lenguajes que son compilados y lenguajes que son interpretados, ¿sí? No es lo mismo. El lenguaje compilado agarra el fichero y lo transforma, o nuestro código fuente, y lo transforma a un lenguaje que es entendible por la máquina, y los que son lenguajes interpretados, por ejemplo las páginas web, lo que se hace es leer en simultáneo línea a línea y se va interpretando al tiempo real, digamos. Es de nivel medio, combina lenguajes de alto nivel con la funcionalidad del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es lo que le había mencionado, que es el lenguaje que entiende la máquina, es assembler. Tiene la ventaja de que al ser de nivel medio se puede trabajar a alto nivel y a bajo nivel. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es que los lenguajes existen en tres niveles. Tenemos los lenguajes de nivel alto, donde nosotros como programadores hay muchas cosas de las cuales no tenemos control, sino que eso lo soluciona directamente el lenguaje. Por ejemplo, Java es un lenguaje de alto nivel. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, que son los más cercanos a lo que es el lenguaje máquina. Por ejemplo, si estamos programando en Assembler, es un lenguaje de bajo nivel. Y después tenemos los lenguajes de nivel medio, que son una combinación entre alto nivel y bajo nivel. C está metido en eso. Tiene cosas de alto nivel, pero también tenemos la posibilidad de controlar ciertos aspectos que lo hacen de bajo nivel. Es estructurado, está basado en la modularidad, está orientado al desarrollo de aplicaciones informáticas, recurriendo únicamente a funciones apoyándose en estructuras básicas, que tenemos secuenciales, selección e iteración. Y después acá habla de la instrucción goto, que esa instrucción casi ni se usa y tampoco nosotros la vamos a ver, ¿sí? Básicamente lo que hace el goto es decirle que vaya de una línea a otra, que haga un salto a una línea en concreto. No se usa porque se estaría rompiendo, entre comillas, con el propósito del estructurado o cómo funciona el estructurado, ¿sí? Que es secuencial y se tiene que pasar por cada una de las instrucciones, más allá que tengamos las estructuras de selección e iteración que pueden, digamos, evitar eh, ejecutar ciertas porciones de código, pero eh, el goto lo hace a otro nivel.
¿sí? Así que no lo vamos a estar viendo nosotros en nuestra cursada. Es portable, permite utilizar el mismo código en diferentes equipos y sistemas informáticos. Esto significa que lo que ustedes estén programando en Windows, su código fuente, que en su caso en este momento va a ser el main.c, eso se puede compilar y ejecutar en distintos sistemas informáticos, ya sea Mac, ya sea ya sea Linux, Mac o Windows o cualquier otro sistema operativo que exista. A través de un compilador específico de ese sistema operativo, nuestro código se podría ejecutar en cualquier sistema. Además, tiene abundancia de operadores y tipos de datos que eso lo vamos a ir viendo a lo largo del video. ¿Cuál es la materia prima del programador? Nosotros lo que necesitamos para trabajar es la información, ¿sí? ¿Dónde se almacena esa información? En la memoria RAM. Toda la información que nosotros vamos a manejar en nuestro sistema, principalmente la vamos a tener almacenada en la memoria RAM. ¿Cómo manipulamos esa información? A través de las variables. Las variables son direcciones de memoria asociadas a un tipo de dato donde se almacena un valor de ese tipo de dato que podemos modificar en tiempo de ejecución. Es decir, la variable es una dirección de memoria de la memoria RAM que el sistema operativo nos provee para que nosotros podamos almacenar información, y esa variable está asociada a un tipo de dato en concreto. La ventaja de la variable es que podemos modificarla en tiempo, o sea, modificar el contenido en tiempo de ejecución. Las variables en el lenguaje C se declaran de la siguiente manera. Tenemos el tipo de dato, el identificador que se refiere al nombre de la variable y luego el punto y coma al finalizar. Cambiamos lo que nosotros veamos en pseudocódigo, que usábamos el definir nombre de la variable como entero, o también estaba la otra posibilidad que poníamos el nombre de la variable es entero. En este caso lo cambiamos por el tipo de dato, el identificador y el punto y coma al final. El punto y coma sirve para indicar la separación de líneas en el lenguaje C, y en la mayoría de los lenguajes indican, bueno, esta instrucción o esta línea de instrucciones termina acá, ¿sí? De la misma forma que en pseudocódigo teníamos la posibilidad de definir más de una variable con un mismo tipo, acá es exactamente lo mismo. Nosotros ponemos el tipo de dato, ponemos los identificadores o nombres de las variables separadas por coma, y al final, cuando terminamos de definir hasta la última variable que necesitamos del mismo tipo, le ponemos un punto y coma al final. Acá tenemos un ejemplo. Declaración de variable, lo que hace es solicitarle al sistema operativo una dirección de memoria que el sistema operativo nos provee. Acá lo que tenemos es una inicialización o asignación de un valor, ¿sí? de una variable. Además de tener variables, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar constantes. Las constantes siguen siendo una dirección de memoria que está asociada a un tipo de dato, pero la diferencia con la variable es que almacena datos fijos. Es decir, una vez que se le asigna un valor, ese valor no puede ser modificado en tiempo de ejecución, solo puede ser leído. Y es muy importante que tengan presente eso, que en una constante, una vez que se le asigna un valor, ese valor se tiene que asignar al momento de la declaración de la constante y no puede ser cambiado en tiempo de ejecución. ¿Sí? Tengan presente que en tiempo de programación obviamente sí nosotros le podemos cambiar el valor, pero una vez que está ejecutado el programa, mediante la ejecución de ese programa no se puede cambiar. Tenemos dos formas de declarar variables. La primera es la que tenemos acá. Usamos el numeral define, hacemos un espacio, le ponemos el nombre a la constante, otro espacio y el valor que nosotros le vamos a poner. Fíjense que esto lo pone todo como en verde. Y después la otra forma es con la palabra reservada const, el tipo de dato, float en este caso, que hace referencia a decimales,
el nombre de la constante igual y el valor. Y al final un punto y coma. ¿Cuál de las dos formas es mejor? Dependiendo en dónde yo lo vaya a usar. Ahora, como estamos trabajando solamente en lo que es el main.c, definirla de una u otra no hacen demasiada diferencia. Lo que puede llegar a pasar es que en este el tipo de dato lo define el compilador cuando ve qué tipo de valor se le asigna. Acá va a saber que pi es de tipo flotante o de tipo decimal porque tiene un punto acá, ¿sí? Que es para separar la coma. Acá yo le estoy dando el tipo de dato de manera explícita, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Por ahí la del define es más cortita e involucra algunas otras cosas que acá no van a ver la diferencia, pero que después por ahí más adelante sí se va a notar. Bien, esto las dos formas, y fíjense que acá el tema de mostrar la información muestra el valor de la constante hecha con el define, muestra el valor de la variable que estaba declarada acá con un número igual a 5 y muestra el valor de la constante declarada con el const. Vamos a hablar de los identificadores. Los identificadores son nombres dados a las constantes, variables y funciones. El tema de funciones lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre debe comenzar con una letra o el carácter subrayado. El carácter subrayado hace referencia al guión bajo. Si bien no es recomendable, sí se puede usar para el nombre de una variable o constante o nombre de función. Entonces siempre debe comenzar con una letra o el carácter guión bajo. No puede comenzar con un número y no puede comenzar con los caracteres especiales de, por ejemplo, el guión medio, arroba, signo pesos, ampersand, ninguno de esos. Solamente con una letra o, en su defecto, el guión bajo. El lenguaje C es case sensitive. Eso significa que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si nosotros declaramos una variable todo en mayúscula, al momento de usarla la vamos a tener que usar todo en mayúscula. Si la ponemos en minúscula nos va a decir que hay variables, que esa variable no está definida. Hay que tener en cuenta que tampoco pueden comenzar con un número, pero sí pueden tener números entre medio. ¿Sí? Eso después cuando pasemos al Codeblocks en un ratito lo vamos a ver bien. Voy a explicar bien el tema de los nombres de la variable. Vamos a ver los tipos de datos que existen. Esto puede que esté un poquito desactualizado, ¿sí? Porque esto está basado en lo que eran los compiladores más viejos y sistemas más viejos. Hoy en día tenemos sistemas de 64 bits con bastante memoria RAM, entonces los datos han cambiado un poquito, pero lo que cambia en realidad es el tamaño en byte y el rango de valores que pueden llegar a obtener, ¿sí? Los primeros que tenemos es los que vamos a nosotros usar es por ejemplo, el char, que sirve para almacenar una letra o un carácter. Puede almacenar un número como carácter, no como número, y puede guardar hasta de 0 a 255, que corresponde a cada uno de los valores de la tabla ASCII. El short es un entero que almacena un rango de valores que va desde menos 32.768 a 32.767. El unsigned int, que lo que hace es como el short, pero pasa todo lo negativo a positivo, ¿sí? Trabaja con enteros sin signo, que vendrán a ser los positivos. El int hoy en día no es el mismo int que tenemos ahí de 2 bytes, sino que es el int que figura en long int. ¿Sí? Nosotros cuando definimos un tipo de variable de tipo int, que es entero, en realidad estamos haciendo referencia al long int, que almacena este rango de valores, que la verdad es bastante importante. Después tenemos el unsigned long, que en casos muy específicos se usa, que vendría a ser este,
pero sin signo, o sea que es decir que pasa todos estos valores que tenemos acá se suman a los positivos. Después tenemos el float, que es para números reales. El rango tiene bastantes valores para aplicar. Fíjense que el tamaño es de 4 bytes y tiene más de 5 signos, 5 dígitos significativos. Y van a ver que cuando ustedes muestran un float les va a mostrar una cantidad determinada de decimales después del punto. Así que creo que son 5 o 6. Después tenemos el long double, que son para números reales pero con doble precisión, ¿sí? Puede almacenar hasta más decimales, eso por ahí para estadísticas muy específicas donde un decimal hace la diferencia, se puede usar este. Después tenemos el double, que es para números reales también con doble precisión, que tiene hasta 16 dígitos significativos. Y después tenemos los definidos por el usuario, que son estructuras, que también los vamos a ver más adelante, que el tamaño en bytes depende de cómo nosotros definamos la estructura y el rango de valores también depende de los tipos de datos que almacene. Observaciones no tenemos ninguna como para tener en cuenta. Tengan presente que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en lo que es el CodeBlocks. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas. Primero lo que tenemos que saber qué es el main. ¿Sí? El main es la función principal donde nosotros realizamos nuestras llamadas a funciones, eso lo veremos más adelante, pero en principio donde nosotros realizamos toda nuestra lógica. El main es la puerta de entrada del exterior hacia nuestra aplicación. Para que nuestro programa funcione y se ejecute necesita sí o sí que esté el main. No hay otra forma. Si no está el main y ustedes quieren ejecutar, les va a decir que no se puede porque falta la función main. ¿Sí? Así que tengan presente esos, el main tiene que estar sí o sí. Acá tenemos un ejemplo hecho en CodeBlocks, primeros pasos en C, donde tenemos el main y un printf con el hello world, que para los que no saben es siempre se dice que cuando uno empieza en un nuevo lenguaje está naciendo, entonces lo primero que tiene que hacer es un hola mundo. En cualquier lenguaje que empiecen, lo primero que tienen que hacer es un hola mundo. Acá en CodeBlocks, una vez que generan un proyecto nuevo, ya les abre este main con ese hello world ahí. En cuanto a las partes que tenemos acá en CodeBlocks, tenemos el nombre del proyecto, librerías de C que son estándar, que tienen que estar y ya al momento de generar un proyecto las crea. La primera es la que dice stdio.h, en realidad es la estándar de input-output, es la de entrada y salida, y donde van a estar por ejemplo los printf y los que son de lectura. Y después tenemos la de abajo que es stdlib, que en realidad hace referencia a standardlib, que son librerías que involucran un montón de funciones más que nosotros podemos utilizar. Y acá tenemos la función main con su cuerpo. Todo lo que nosotros vayamos a programar en este momento, o sea, hasta que veamos funciones, lo vamos a programar entre la llave que tenemos acá y el return 0 que tenemos acá. No se puede programar nada fuera de lo que tenemos acá, ¿sí? Es como borramos esto y en esta línea nosotros empezamos a escribir. No podemos escribir nada por debajo y por el momento no vamos a tener nada escrito por arriba, más allá de alguna constante que sí se recomienda que esté definida afuera. Pero es lo único que por el momento vamos a hacer fuera del main. Acá empezamos a ver cómo introducir e imprimir los primeros datos en C. Acá no voy a seguir el precis, sino que prefiero darles un ejemplo directamente con el CodeBlocks, así que lo voy a traer a esta pantallita de acá. Una vez que nosotros abrimos el CodeBlocks vamos a tener esta ventana así. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear un nuevo proyecto. Para eso nosotros vamos a File, New, Project. Van a ver que tenemos un montón de opciones, ya que CodeBlocks se utiliza para varios propósitos, no solamente para
para aplicaciones en C. De todas estas opciones, la que nosotros tenemos que tocar es la que dice Console Application. Le damos acá, le ponemos Go. Acá tenemos que seleccionar el lenguaje. Nosotros vamos a estar programando en C. C++ no lo vamos a ver, por lo menos en este cuatrimestre. En el segundo veremos otro tema, pero nosotros acá principalmente siempre tenemos que seleccionar C. Le damos a Next y acá nosotros tenemos que generar el nuevo proyecto o el nombre del proyecto. Vamos a poner, como decía en el Prezi, primeros pasos en C. Le damos Next y acá tenemos que dejarlo todo tal cual está y le damos Finish. Van a ver que en este momento acá me generó el nombre del proyecto y una carpeta Source. Abrimos esa carpeta y vamos a tener el main.c, que lo voy a darle un poquito de zoom si esto me lo toma. Ahí va. Donde tenemos lo que habíamos visto en el Prezi. Las dos librerías, la Standard Input Output y la Standard Lib, y con el mensaje Hello World. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, primero con el tema de la declaración de variables. Recuerden que la declaración de variables, nosotros en pseudocódigo hacíamos definir, por ejemplo, num1 como entero. Eso obviamente no sirve porque al estar programando en C lo vamos a tener que hacer en inglés, y como habíamos visto en el Prezi, la forma de declarar una variable es el tipo de dato, en este caso int, espacio, el nombre de la variable, por ejemplo num1, y punto y coma al final. Esto reemplaza al definir que habíamos visto en C. Lo voy a borrar porque si no esto no va a ejecutar. Si nosotros queremos definir más de una variable, podemos poner num1, num2 y punto y coma al final. ¿Cómo hacemos para solicitar información, o en realidad no solicitar información, sino que mostrar mensajes a través de la consola? En pseudocódigo usábamos el escribir. Lo que tenemos acá es el printf. El printf es una función que recibe una cadena de caracteres y variables y los interpreta y muestra. Supongamos que nosotros queremos solicitar información o queremos solicitar números enteros para ser almacenados en num1 y num2. Entonces vamos a hacer de esta manera. Vamos a poner comillas dobles y poner ingrese un número entero. Vamos a poner así por ahora, punto y coma, y nosotros en pseudocódigo teníamos la función leer. En este caso lo que vamos a necesitar, o lo que reemplaza la función leer, es el scanf. Entonces escribimos scanf, fíjense que ya me lo reconoce, si yo aprieto enter me lo completa, y el scanf tiene dos parámetros. El primero indica qué tipo de valor tiene que esperar. ¿Y cómo le indico eso? No puedo poner int o int o float o lo que sea, sino que cada tipo de dato tiene un especificador de tipo. Ese especificador de tipo está compuesto por el signo % y una letra o dos dependiendo del tipo de dato. Y ese conjunto de 2 o 3 caracteres tiene que estar entre comillas dobles. El especificador de acceso, el especificador de tipo de un entero es %i o %d. Cualquiera de las dos son válidas, no hay diferencia entre una y otra, no es porque es mejor el %i que el %d, o sea, el %d es este. No es que uno es mejor o hay una diferencia, sino que hay dos especificadores de tipo que especifican el mismo tipo. Básicamente eso, no hay nada más. Entonces, %i o %d, coma, y después nosotros le tenemos que decir sobre cuál variable vamos a leer información. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que tenemos que anteponer el ampersand. ¿Sí? El ampersand y después el número de la variable. El nombre de la variable.
¿Por qué el ampersand? El ampersand por ahora no lo vamos a tener mucho. No tiene sentido que me ponga a explicar de forma técnica bien qué es lo que es el ampersand. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tengan presente que lo que necesita el scanf en sí no es el nombre de la variable, sino cuál es la dirección de memoria de esa variable. ¿Sí? Recuerden que al momento de declarar una variable, el sistema operativo nos da una dirección de memoria, que es asociada al nombre o al identificador que nosotros le ponemos. Lo que necesita el scanf es directamente ir a la fuente, no quiere el apodo de la variable, el apodo que nosotros le pusimos, que en este caso es num1. Necesita saber cuál es la dirección de memoria. Por eso se utiliza el ampersand. Ya leímos, técnicamente ya leímos una variable, deberíamos leer la otra. Entonces ponemos printf ingrese otro número entero. Punto y coma, hacemos otro scanf. Como va a ser otro entero, le ponemos su especificador de tipo. En este caso voy a poner %d para que vean que no hay diferencia entre uno y otro. Y ponemos ampersand y el nombre de la variable. Supongamos que nosotros ahora queremos mostrar los contenidos de las variables, ¿sí? Queremos que el usuario vea el valor que ingresó. No tiene mucho sentido porque de todas maneras al momento de ingresarlo lo va a ver. Pero quiero mostrarles cuál es el alcance o cuáles son las funcionalidades que puede llegar a tener el printf. Supongamos que nosotros queremos mostrar el valor de num1. Entonces hacemos un printf, vamos a poner el valor del primer número es. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el printf también necesita saber de qué tipo es la variable que va a mostrar. O sea, también necesita un especificador de tipo. Entonces yo voy a mostrar un entero, le pongo %i. Luego, después de las comillas, aprieto una coma y pongo el nombre de la variable. Donde yo ponga este especificador de tipo, en el lugar de todo este texto que yo puse acá, en el lugar donde yo ponga el especificador de tipo es donde se va a reemplazar por el valor que tiene num1. Quiere decir que si yo esto lo cambio de lugar a acá, me va a mostrar la palabra el, seguidamente me va a mostrar el número que está almacenado en num1 y va a poner valor del primer número es, ¿sí? Así que es muy importante determinar dónde vamos a poner cada uno de los especificadores de tipo para mostrar las variables. Vamos a ejecutar esto para que vean cuál es el resultado. Para ejecutar, fíjense que acá existen distintas opciones, 4 opciones principalmente. La primera, que es la tuerquita esta, el engranaje, que es para compilar, lo que hace es transformar, como había dicho al principio, el código fuente en un lenguaje que es entendible por la máquina y genera un ejecutable, un .exe, porque estamos en Windows en este caso, genera un .exe para que después pueda ser ejecutado, pero solamente en eso. El que tenemos acá, el segundo, que es run, lo único que hace es correr, tiene que estar compilado previamente. Si no está compilado previamente pueden pasar dos cosas: o ejecute digamos, si fue compilado anteriormente y yo hice cambios y directamente vengo acá, esos cambios no los voy a ver, sino que va a correr la última versión compilada. Si yo ahora quiero apretar fíjense que me sale un cartel que dice que parece que el proyecto no ha sido compilado todavía. Si quiero compilar ahora, le voy a poner cancelar. Así que solamente es cuando ya está compilado y solamente quiero correr. Este que tenemos acá es el build and run, o sea, es la unión de los dos, compila y ejecuta al mismo tiempo. Es el que vamos a usar nosotros todo el tiempo. Y después tenemos otro acá que dice rebuild.
puede pasar en ciertas ocasiones que por más que nosotros apretemos acá Build and Run, no tome los cambios y sigamos ejecutando o se sigan ejecutando versiones viejas. Cuando pasa eso es porque hay algún problema con el fichero o con el archivo ejecutable. Entonces lo que hay que hacer es un rebuild. Lo que hace esto es borra todos los archivos ejecutables, ¿sí? No va a borrar su código fuente, sino todos los archivos ejecutables, y vuelve a generar los archivos. Entonces lo que vamos a apretar nosotros es Build and Run. Vamos a ver que acá abajo hizo la compilación, me dice que no hay ningún error, ningún warning y que tardó prácticamente nada en ejecutar, o sea en compilar. Y acá podemos ver que nos sale por la consola. Nosotros vamos a trabajar con esta consola que vendría a ser un CMD de Windows. Nos dice que ingrese el primer número entero. Vamos a ingresar un número, ingresamos el otro número y fíjense que sale el mensajito, el valor del primer número es 8. ¿Sí? Reemplaza el contenido de esta variable donde está el especificador de acceso. Si yo esto lo cambio, esto lo voy a cerrar y vamos a poner, por ejemplo, acá, lo cambio de lugar y vuelvo a, recuerden de apretar siempre Build and Run. Si yo ejecuto esto de acá, así como está, y vuelvo a apretar otros números, me va a seguir mostrando el mensaje, el 8 acá, cuando yo en realidad cambié el especificador, ¿sí? De tiempo. Entonces, volvemos a correr Build and Run, ponemos otros números y fíjense que acá dice el 7, valor es del primer número es, ¿sí? Así que fíjense qué importante es donde yo pongo el especificador de tipo. Supongamos que yo quiero mostrar dos variables. Lo puedo hacer, ¿sí? Puedo decir el valor del primer número es tanto y el valor del segundo es, voy a querer mostrar otro entero. Vamos a usar %i o %d. Recuerden que cualquiera de las dos son válidas. Entonces, ¿cómo resuelve el printf? Lo que hace es, se fija qué variable yo tengo acá después de la coma, o cuántas variables tengo, y reemplaza la primera variable por el primer especificador de tipo y la segunda variable por el segundo especificador de tipo. Acá lo que me falta es la segunda variable, entonces pongo otra coma y pongo num2. Entonces, en este caso siempre es secuencial de izquierda a derecha. Es muy importante eso. El valor que va a poner acá es el que corresponde a la primera variable que pongo acá. Y el valor que va a reemplazar en esta parte es con el corresponde a la segunda variable que yo ponga acá. Vamos a ejecutar esto. Ingreso un número entero, vamos a ingresar números un poquito más grandes. Entonces, fíjense que dice el valor del primer número entero es 45 y el valor del segundo es 69. Esto que aparece acá, que lo van a ver siempre que ejecuten desde el CodeBlocks, significa que el proceso, o sea, es decir, el programa, retornó 0. Significa que retornó sin ningún error. No ha habido ningún problema y tardó casi 7 segundos en ejecución. Todo depende también del tiempo que nosotros lo tengamos abierto. Cuanto más tiempo tengamos abierta la consola antes de que llegue al final, más largo va a ser el tiempo. Y después presionar una tecla para continuar. Puede pasar que no siempre el programa termine de manera correcta, que haya algún error. Un ejemplo es, supongamos que me olvido de poner el ampersand ahí. Entonces voy a ejecutar Build and Run, voy a ingresar el primer número entero, voy a ingresar el segundo. Fíjense que ahí se quedó como tildado, o sea, como que se quedó pensando, y luego fíjense acá, retorna este número de acá y un código de error, ¿sí? Este código de error se podría buscar, pero ya nos da una pauta de que como no retornó 0, hubo algún problema. Viéndolo puedo darme cuenta, como no, pero bueno, en este caso, como yo les había mencionado, saqué el ampersand a propósito. Así que es muy importante también que tengan en cuenta de ver
cuál es el valor que retorna al finalizar la función. Si retorna un 0, todo ok, no pasó nada. Si retorna un número distinto de 0 es porque algo pasó entre medio. Bueno, con esto ya vimos más o menos cómo declarar una variable o cómo declarar variables, cómo mostrar mensajes a través de la consola, cómo leer información a través del teclado y cómo mostrar contenido de variables. Vamos a seguir un poquito más con la presentación. Lo que nos toca a ver ahora son los operadores o manipuladores. Tenemos el operador de asignación, que corresponde al igual, que sirve para darle un valor a una variable, ¿sí? Con eso nosotros le estamos asignando un valor a una variable. Tenemos los operadores aritméticos, que estos sirven para realizar operaciones como suma, resta, división, multiplicación, resto de una división, distintos operadores. Tenemos los lógicos, que estos operadores nos permiten hacer comparaciones entre dos o más variables. Tenemos el sizeof, que es un operador que nos devuelve el tamaño en bytes de una variable. En principio nosotros no lo vamos a utilizar, por lo menos en esta primer parte de este pseudo cuatrimestre que tenemos, sino que es parte de unos temas que vamos a ver más avanzados en el cuatrimestre, pero ahora no lo vamos a utilizar. Pero sí sepan que existe, y esta operador o función nos devuelve cuál es el tamaño en bytes de una variable. Si nosotros hacemos un sizeof de un entero, nos va a devolver que pesa 4 bytes. Si hacemos el sizeof de un char, que es un carácter, nos va a devolver que pesa 1 byte. Y tenemos los operadores de relación, ¿sí?, que son los que sirven para mayor igual, menor igual, que los vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a los operadores aritméticos, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo resto de una división, que ustedes en pseudocódigo lo habían visto como mod, o también en algunos casos como el símbolo por ciento. Acá directamente el que funciona es el símbolo por ciento. Y después tenemos otros operadores, que es el más y el menos, que sirve para incrementar en uno las variables o decrementarlas dependiendo obviamente del operador que utilicemos. También tenemos los operadores de relación, que es los que usamos son menor, mayor, menor igual, mayor igual, el igual igual, que es para comparar si dos variables, números o lo que sea son iguales, y el distinto, que lo que hace es comparar o devolver un resultado si dos variables o dos números son obviamente distintos. Con respecto a los operadores lógicos, tenemos en principio estos tres. Tenemos el doble ampersand, que equivale al i. Recuerden que en el i, en las tablas de verdad, el i solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos, y caso contrario es falso. Tenemos el OR, que es la barrita vertical. En este caso solamente es falso cuando los dos son falsos. Y la negación o el no, que es un signo de exclamación, que lo que hace es cambiar el resultado de la operación lógica. Un resultado que da verdadero, si tiene antepuesto la negación, se cambia a falso, y si el resultado es falso, al tener antepuesta la negación, se cambia a verdadero. Bueno, tuve que bajar un poco el volumen del micrófono porque tengo un vecino que se puso con la moladora. Esta cuarentena nos está haciendo hacer muchas cosas en casa. Habiendo visto el tema de los operadores, vamos a volver al codeblocks. Voy a borrar parte del código, por lo menos este printf, y vamos a ver cada uno, o no cada uno, sino un poquito de los operadores. Los lógicos por el momento no, vamos a avanzar un poquito más antes de verlo, pero bueno, tenemos el operador de asignación. Entonces yo digo, por ejemplo, a num1 le asigno un valor. Tenemos
los operadores también de suma, resta, multiplicación y división. Supongamos que yo le voy a decir al usuario que ingrese dos números, pero voy a hacer una suma o una operación. Le vamos a poner resultado porque lo vamos a ir cambiando. Entonces, ingresa los dos números enteros y acá vamos a hacer a resultado, le asigno, por ejemplo, num1 más num2. Y vamos a mostrar, printf, el resultado es por ciento, vamos a poner d para que vean que no hay diferencia, y vamos a mostrar resultado. Estamos haciendo una suma, lo más sencillo que se puede hacer. Obviamente esta asignación a 45, al valor 45 no tiene sentido porque después lo voy a estar pisando en este scanf. Pero bueno, no importa, no viene al caso. Van a ver que los ejemplos que siempre usamos nosotros son ejemplos que son tontos y no tienen por ahí sentido. Pero bueno, están así hechos a propósito, para que se entienda el concepto. Vamos a ejecutar, vamos a ingresar un primer número entero, vamos a ingresar el otro número entero y vamos a ver que el resultado es 152. Lo que hace esto es resolver la suma y luego esa suma se asigna a la variable resultado. Yo lo puedo cambiar por una multiplicación, lo puedo cambiar por una división, lo puedo cambiar, vamos a ver, con el tema del mod. Recuerden que el mod lo que hace es sacar el resto de una división entera. ¿Sí? Quiere decir que acá en resultado lo que voy a estar guardando es el resto de la división entera. Vamos a hacer algo sencillito, con unas operaciones bastante sencillas. Supongamos que nosotros tenemos como primer valor 157 y segundo valor el 5. Vamos a ver que el resultado es 2 porque el resto de la división es 2. ¿Sí? El número más cercano o múltiplo de 5 que tenemos es el 155. Al 157 son 2, entonces ese es el resto de la división. También me puede determinar para saber, por ejemplo, si un número es par o no. Supongamos que yo quiero saber si el 25 es par. ¿Cómo sé si un número es par? Y si lo divido por 2 y el resto es 0, significa que es par. Caso contrario, es impar. En este caso, como puse un 25, el resultado es 1, por lo tanto es impar. Si lo vuelvo a ejecutar y pongo un número par, fíjense que el resultado es 0. ¿Sí? Y también mencionaba el operador sizeof. El sizeof lo que devuelve es la cantidad de bytes. Vamos a seguir trabajando en resultado. Entonces lo que vamos a hacer es a resultado le vamos a usar el sizeof de, por ejemplo, int, para que vean. ¿Sí? En realidad dentro del sizeof puede ir un tipo de dato o bien puede ir una variable. En este caso primero lo vamos a trabajar con el tipo de dato, o sea, yo quiero que me muestre cuál es el tamaño en bytes de int. Entonces vamos a ejecutar, me va a pedir dos números que no va a tener sentido, así que vamos a ingresar dos números y fíjense que el resultado es de 4. Significa que un entero pesa 4 bytes. Si yo esto lo cambio por char, como les había dicho anteriormente, y lo ejecuto, vamos a poner dos valores que no tienen sentido, el resultado es 1, pesa 1 byte. ¿Sí? También esto se puede reemplazar por directamente los nombres de las variables. Casi ni se usa de esta manera, pero también podría ser y sigue dando el resultado de 4. ¿Por qué? Porque sabe que num1 es de tipo entero. Entonces, en definitiva, es como si estuviera haciendo un sizeof de int. Sigue dando como resultado 4. Bueno, vamos a volver un poco al precio otra vez. Ahí está. Vamos a ver lo que son los indicadores de formato, o los indicadores de tipo que le había mencionado anteriormente, que son los que usamos tanto en el printf como en el scanf. Existen distintos, ¿sí? Toda la lista que hay acá no significa que los vamos a usar todos. Es muy probable que siempre caigamos en los mismos, que no usemos todos, pero bueno.
Los principales tenemos el %d y el %i, que es para mostrar números enteros con signo, o sea, ya sea positivo o negativo. En notación decimal no se refiere a decimal de punto, sino a decimal del tipo de número. Tenemos notación octal, hexadecimal, también, bueno, un montón de valores. Tenemos el %u, que es para el entero sin signo. Si nosotros sabemos que solamente va a almacenar números positivos, podemos trabajar con un signed int y mostrarlo con %u. Después tenemos el %o, que muestra un entero sin signo, pero en notación octal. Lo pasa a base 8. Y lo mismo pasa con %x en minúscula y %x en mayúscula. Sirve para mostrar los números en notación hexadecimal. Recuerden que el hexadecimal, para los que no saben, va de 0 a 9 y de la A hasta la F, si no me equivoco. ¿Sí? La diferencia es que con la X mayúscula las letras las va a representar en minúscula y con la X en mayúscula las letras las va a representar en mayúsculas. Después tenemos el %f para mostrar números reales, o sea, float, que tengan decimales. El %e para mostrar número real en notación científica, eso que tienen un número e elevado a otro número. Después el %g usa el más corto entre e y el f, la verdad que nunca lo he utilizado. No he encontrado un motivo para utilizarlo tampoco. Siempre con el %f alcanza y sobra. Después tenemos el %c, que es para mostrar una única letra. Si yo quiero mostrar una sola letra como carácter, uso el %c. El %s es para mostrar cadena de caracteres, o sea, estamos hablando ya de palabras, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos el %p, que viene de la palabra puntero, que muestra direcciones de memoria, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos estos dos últimos, el %ld y el %lf, que son para los enteros y reales largos. ¿Sí? El ld es para el entero largo con signo, o sea, el long int, y el lf es para el double, que hace referencia, en realidad, a lf hace referencia como si fuera long float, que en realidad nosotros lo escribimos como double. Después tenemos acá otro que lo pasé de largo para dejarlo para el final, que es 2 veces el %. Eso más que nada es para poder mostrar el símbolo % a través del printf. Voy a volver un cachito al codeblocks y vamos a ver. Recuerden que el % entre comillas dobles indica un especificador de tipo acompañado de una letra. Ahora, ¿qué pasa si yo acá quiero mostrar un porcentaje? Y le digo el resultado es de X%. Capaz que yo no quiero mostrar la palabra %, quiero mostrar el símbolo %. Pero si yo lo pongo una sola vez, opa, ese no era. Si yo lo quiero mostrar una sola vez, o sea, lo pongo así porque lo quiero mostrar, no me va a hacer nada, o sea, no me va a mostrar nada. Es como que me lo va... Uy, metí un enter acá. Ahí está. No me lo va a mostrar. Bueno, borré todo. Vamos otra vez. Ahí está. Voy a correr. Fíjense que acá dice el resultado es 4, pero no me está mostrando el símbolo %. ¿Por qué? Porque uno solo indica que está esperando un indicador de tipo, algo que le indique qué tiene que mostrar. Entonces, para poder mostrar el símbolo porcentaje, yo lo tengo que escribir 2 veces. Entonces, al ejecutar esto, voy a poner los números, fíjense que ahí dice el resultado es 4 y ahí sí me muestra el símbolo. ¿Sí? Tenga presente que el porcentaje entre comillas dobles es para un indicador de tipo y el porcentaje sin comillas es para el resto de una división. Si yo lo quiero mostrar como carácter que se muestre en un mensaje, tengo que poner doble porcentaje. Volviendo a la presentación, vamos a ver que, a ver si esto me lo toma, vamos a darle de acá. Además de los indicadores de formato que sirve tanto para los print como para los scan, tenemos secuencia de escape, que son códigos que nos sirven al momento de trabajar con el printf. Como verán, no sé si han notado,
en el momento que yo hago el printf y le pido que ingrese un número, me lo pone al lado, me hace un espacio al lado y en la misma línea me pide que ingrese un número. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que me lo ingrese en la línea de abajo? Entonces, para eso tenemos el barra invertida n. Lo que hace es un salto de línea, es como apretar un enter, ¿sí? Después lo que tenemos es el barra n, que es el retorno al carro, que si conocen o vieron alguna vez en su vida una máquina de escribir, espero que sí, no me quiero sentir tan vieja. La máquina de escribir, uno va escribiendo y llega un momento al final y después tiene una palanquita que uno la aprieta y vuelve el carro al principio con un salto. Bueno, básicamente lo que hace el barra n es eso, devuelve el cursor al principio. El barra f lo que hace es una nueva página, lo que hace es un salto de X cantidad de líneas y todo lo que estaba en principio arriba es como que desaparece la consola pero sigue estando. El barra T lo que hace es una tabulación, que depende cómo le agarre puede hacer 4, 5 o 6 espacios, depende cuánto ocupe en el texto. El barra B lo que hace es un retroceso, es como mueve el cursor una línea más atrás. Después, si nosotros queremos mostrar la comilla simple, lo que tenemos que hacer es encerrarlo, digamos, entre anteponerle una barra invertida. De la misma manera que para mostrar el porcentaje tenemos que escribir 2 veces el %, acá para mostrar la comilla simple tenemos que poner una barra invertida detrás de la comilla o antes de la comilla simple. Lo mismo para las comillas dobles. ¿Por qué? Porque si volvemos al CodeBlocks, recuerden que las comillas dobles indican el texto que yo quiero mostrar. Entonces yo quiero poner resultado entre comillas dobles, fíjense lo que pasa. Me toma como que yo ya terminé el string o la cadena de texto y esto representa una variable. Y como representa una variable no tiene ni siquiera comas ni nada. Entonces si yo quiero ejecutar esto me va a tirar error. Se espera algo, en este caso me hice un paréntesis antes del resultado. Entonces si yo quiero mostrar el resultado, en este caso con comillas dobles, lo que tengo que hacer es poner una barra invertida en cada una. Fíjense que ahí me volvió a pintar o me volvió a cambiar el color de las letras todo en azul. Entonces yo esto lo ejecuto, ahí no me tira ningún error, ingreso los números y fíjense que ahí me pone resultado con comillas dobles, ¿sí? Si yo quiero hacer el salto de línea, como lo había hecho anteriormente, hacemos un barra n acá. Entonces si volvemos a ejecutar, fíjense que me pide un número entero y hace el salto abajo. Pongo un número y fíjense que en este que no puse el barra n me lo sigue pidiendo a la par, al lado. Lo mismo para comillas dobles, y si yo quisiera mostrar una única barra, por ejemplo una barra de direcciones, si yo lo pongo así, ¿qué pasa cuando ejecuto? Pueden pasar dos cosas, y espero que no me haga quedar mal, que lo muestre o no lo muestre. Bueno, no me hizo quedar mal. Fíjense que muestra el resultado es eso. Me tomó el barra n, R, como si fuera una secuencia de escape, que si lo vemos acá es un retorno del carro, en este caso. Vamos, hoy esto no era así, esto era desde acá. Entonces, si volvemos a ver acá, fíjense, bueno, que es igual como el proceso terminó, me volvió acá al principio. Entonces yo quiero mostrar la barra invertida por X motivo, por ejemplo quiero acceder a un path, o sea una dirección, una ruta de un archivo. Si lo ponemos así, entonces fíjense que ingreso los dos números, fíjense que ahí sí me muestra la barra invertida. Lo mismo para comillas simples, ¿sí? Si pongo acá comillas simples sin nada, bueno, pero creo que las comillas simples acá me lo va a tomar, porque en realidad lo más importante es las comillas dobles. Acá sí me las toma, porque lo más importante acá, lo que prevalece son las comillas dobles, pero en ciertas ocasiones puede ser que estas comillas simples las interprete como otra cosa y no me las muestre. El caso sería si yo quiero declarar una variable tipo char, por ejemplo carácter, y le quiero asignar una comilla simple. A ver si me lo toma. Fíjense que no me lo está tomando. ¿Por qué?
Porque acá me toma el punto y coma de color azul. Significa que está esperando algo más. Entonces, vamos a dejarlo así. Y yo acá voy a hacer lo que quiero mostrar. Vamos a borrar todo esto. Quiero mostrar el carácter. Recuerden que el tipo de el especificador del tipo para carácter es %C. Vamos a cerrar acá, vamos a poner y vamos a mostrar carácter. Voy a ejecutar esto. Me tira error. ¿Qué me dice acá? Hay un error al que espera un terminador del carácter que es una comilla simple. Entonces, está esperando esto. Con esto y un punto y coma, entonces si yo vuelvo a ejecutar, fíjense que ahí me lo ejecuta, pero me está mostrando el resultado es punto y coma. Y capaz que yo lo que quiero mostrar es esa comilla. Entonces acá tengo que poner comilla simple, la secuencia de escape, y ahí está. ¿Sí? Parece medio raro, pero en realidad yo lo que estoy diciendo es que dentro de estas comillas simples yo tengo que indicar un carácter. ¿Y qué carácter estoy indicando? La comilla simple. Entonces si vuelvo a ejecutar, voy a poner los números que ya... Y fíjense que ahí efectivamente me está mostrando la comilla simple. Lo mismo sería para comillas dobles. Si vuelvo a ejecutar, pongo los números acá, me muestra las comillas dobles, ¿sí? También lo que tiene la ventaja de trabajar con caracteres es que yo puedo saber a qué valor ASCII representa cada carácter. Supongamos que yo tengo la letra A en minúscula y quiero saber a cuánto equivale. Yo voy a mostrar, el resultado es, acá voy a mostrar la letra y voy a poner un barra n para que vean cómo se ve y voy a poner su valor ASCII es, y ahora yo lo que quiero mostrar es qué número entero representa esa A en el valor en la tabla ASCII. Entonces, como quiero mostrar un entero, lo voy a poner como barra I o barra D, cualquiera de los dos. Vamos a ejecutar esto otra vez. Estos números no me sirven de nada. Fíjense qué pasó acá. Tuve un lapsus de un par de segundos porque me mostró este valor que no era el que estaba esperando. Pero vamos a ver qué pasó. Ingresé los dos números, me pone el resultado es A, hasta acá es correcto, pero me dice su valor ASCII es este número acá, que son 6.356.864. Yo en realidad estaba esperando un valor más chico. ¿Qué pasó acá? Lo siguiente, yo tengo un especificador de tipo acá y un especificador de tipo acá. Pero ¿cuántas variables estoy mostrando? Solamente una. Entonces, este valor, esta variable, el contenido va a ser reemplazado en el primer especificador de tipo. Ahora, el especificador de este no tiene ninguna variable asociada, entre comillas, o me falta una variable para asignarlo. Entonces, como no hay, me muestra un valor basura. ¿Qué me faltó poner acá? Otra vez carácter. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a poner los números que no me sirven de nada. Y fíjense que dice el resultado es A y su valor ASCII es 97. ¿Qué significa esto? Que pueden probar que si yo aprieto Alt 97, efectivamente me está escribiendo la A. Con esto tienen por lo menos la primera parte de los conceptos básicos de C. Vamos a volver un cachito más a la presentación, así que voy a cerrar esto. Y lo que vamos a ver son los niveles de precedencia. Al igual que en matemática, los distintos operadores tienen distintos niveles de precedencia, que es lo que se resuelve primero. En primer caso tenemos todo lo que es paréntesis y corchetes. Eso es igual que en matemática. Todo lo que está entre paréntesis se resuelve primero. En este caso los corchetes no se usan de la misma manera que en matemáticas, sino que tiene otro tipo de función que la vamos a ver un poquito más adelante. Después lo que se resuelve es todo lo que es los operadores de más y menos. Ese símbolo de exclamación está mal ahí, no va, pero bueno, no lo tengan en cuenta. Los operadores más y menos lo vamos a ver ahora cuando continuamos estructuras repetitivas, que es donde tiene más sentido usarlos. Después tenemos multiplicación, división y mod, o sea el resto de una división. Continúan con las sumas y restas. Luego todo lo que es comparación de igual o distinto,
después sí la negación, después el AND y el OR. Lo que tenemos abajo, la última fila que tenemos abajo, que es igual, por igual, dividido igual, por ciento igual, más igual, menos igual, y este que no es el distinto, sino que hace referencia a otra cosa, es el momento de asignación, que después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Además tenemos otras funciones para capturar datos que están más relacionadas a todo lo que es caracteres y cadenas de caracteres. Algunas de las funciones que tenemos son getch, getche, getC, getchar y gets. Para utilizar esas funciones hay que agregar una librería que se llama coño.h, pero bueno, no me voy a centrar en este momento en estas funciones, sino que de última se las voy a dejar para que las investiguen ustedes. Salvo el gets, la última que tenemos acá, que esa es para cadenas, que para poder utilizarla tienen que tener otro concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si quieren investigar ustedes estas que tenemos acá, lo pueden hacer. De acá vamos a saltar directamente al Codeblocks y lo que queda lo voy a explicar haciendo ejemplos en el Codeblocks. Lo que queda de esta presentación ya no lo voy a ver acá en el video. Lo que sigue básicamente es cómo trabajar con cadenas de caracteres, pero no, por lo menos a mí no me gusta darlo en esta parte, sino un poquito más adelante. Y después sigue lo de la estructura de control, que es lo que voy a estar explicando con el Codeblocks. Así que vamos a abrir el Codeblocks acá y lo que voy a hacer es borrar todo esto y vamos a empezar a trabajar desde cero. Ahí está. Bien. Habíamos visto todo lo que hemos visto ahora, lo que estaba en este ejemplo, estuve trabajando en lo que son estructuras secuenciales, ¿sí? Se lee de arriba hacia abajo y pasa por cada una de las instrucciones. Lo que vamos a ver ahora es cómo se utilizan las otras estructuras de control que hemos visto, que han visto en pseudocódigo, lo que son las selectivas y las repetitivas. En el caso de las estructuras selectivas, habíamos visto en pseudocódigo, habíamos visto 2/3, dependiendo cómo se tienen en cuenta. La primera que habíamos visto, la estructura de selección simple, que evalúa una condición y si esa condición es verdadera, entonces ejecuta una cierta cantidad de instrucciones. En pseudocódigo lo habíamos visto de esta manera. Si hay una condición, entonces realiza una serie de instrucciones y tenemos el fin sí. Eso es lo que habíamos visto en pseudocódigo. Si esta condición es verdadera, entonces entra por acá, ejecuta todas las instrucciones que nosotros tengamos acá y luego termina. Si esta condición es falsa, entonces directamente saltea al fin sí y continúa con lo que está más abajo. En C, el sí se transforma en lo que es un if. Fíjense que ahí me lo marca en negrita en azul, significa que es una palabra reservada. Entre paréntesis vamos a tener la condición y la palabra entonces se reemplaza por una llave. Fíjense que yo escribí una llave abierta y automáticamente me la cierra. Todo lo que esté entre esas llaves se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Entonces todas las instrucciones que yo escriba acá, instrucción 1, instrucción 2, todo lo que yo ejecute acá, o todo lo que yo escriba acá, se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Y el fin sí se transformaría en una llave cerrada. Obviamente esto acá no me va a compilar, pero de paso me sirve como puente para explicarle el tema de los comentarios. Los comentarios son líneas de código que no se ejecutan, pero le sirve al programador para tener una referencia o tener una nota. Existen dos formas de hacer comentarios. La primera es escribiendo barra barra, que todo el texto que yo escribo acá, fíjense que me lo pone en un color gris clarito. Significa que eso va a estar ahí
pero no se va a ejecutar, lo va a pasar de largo. Esto sirve para una línea, significa que si yo sigo escribiendo acá abajo, ya no me lo pone en gris y eso lo va a interpretar. La otra forma de escribir el comentario es poniendo barra asterisco y fíjense que automáticamente me puso todo en gris. El barra asterisco es para comentar una cantidad de líneas determinadas, para no tener que andar poniendo barra barra al principio de cada una. Entonces, supongamos que yo lo que quiero comentar es esto que escribí acá, entonces pongo barra asterisco, asterisco barra, y eso que está ahí no me lo va a ejecutar. Existe otra forma, que en realidad es para hacerlo un poquito más lindo, es que si yo agrego una barra más acá, fíjense que me lo cambia de color y me lo pone negrita. Sigue siendo comentario, pero se nota más. Y lo mismo acá, si pongo dos asteriscos, en vez de uno, me lo pone como en negrita y se nota un poquito más. Con esto me va a servir para que quede más o menos como lo trabajamos nosotros. Para poder trabajar con el if vamos a declarar un par de variables, número una sola aunque sea, número 1, y vamos a pedir que ingrese el usuario un número. Vamos a utilizar el barra n y vamos a hacer un scanf %d, ampersand número 1. Yo lo que quiero hacer acá es mostrarle al usuario si el número es mayor que 0. Entonces acá hago if, paréntesis. Acá es muy importante el uso de paréntesis. En pseudocódigo se podían poner como no, pero acá es muy importante. If número 1 mayor, vamos a ponerle igual a 0, es mayor o igual a 0, entonces abrimos llave, printf, el número es positivo, punto y coma. El tema de los puntos y coma es importante saber cuándo va y cuándo no. Los puntos y comas siempre van al finalizar cada instrucción secuencial. ¿Qué significa esto? Que yo acá no puedo poner un punto y coma. En realidad lo puedo poner y no me va a tirar error. O sea, si yo compilo esto acá, no me tira ningún error. Fíjense acá que dice que no hay errores, no hay warning, no hay nada. Pero ¿qué pasa? Estoy indicando que este if termina acá. Independientemente de cómo sea esta condición, verdadera o falsa, el mensaje me lo va a mostrar igual. Porque dice, no, este if evalúa una condición pero no tiene instrucciones. Entonces lo que sigue abajo va a decir, ah no, esto está fuera del if, igual lo muestro. Entonces es muy importante tener presente en qué momento va el punto y coma. Es preferible que le falte y no que le sobre, ¿sí? Porque si yo lo pongo acá, sí, me sobra un punto y coma, pero esto me va a ejecutar igual. Y va a funcionar, no se me va a romper el programa, pero no va a funcionar como yo quiero. Ahora, si yo me olvido de un punto y coma, supongamos que me olvide de este, al momento de compilar, me tira un error. Me dice, espera un punto y coma antes del if. ¿Por qué? Porque asume como que esto es toda una única instrucción, cuando en realidad son dos líneas por separado. Entonces ahí me dice, ah, no, mira, te está faltando un punto y coma. Si volvemos a compilar esto, fíjense que ahí vuelvo a tener 0 errores, 0 warning, funciona todo bien. Entonces vamos a ejecutar, voy a ingresar un número, el 8, y me va a decir el número es positivo. Si yo vuelvo a ejecutar y pongo un número negativo, menos 4, no me dice nada y automáticamente termina. Entonces, este if simple, o el sí que habíamos visto simple, se transforma en if. Ahora, otra de las instrucciones que nosotros habíamos visto es el condicional compuesto, que es cuando tenemos el if, que si una condición es verdadera, ejecuta algo, y si queremos, y si es falsa, ejecuta otra cosa. Nosotros en pseudocódigo lo hemos visto como si condición, entonces instrucciones, y después habíamos puesto si no, otras instrucciones, y el fin sí.
Esto se va a transformar. El sí ya lo sabemos que se transforma en un if. El entonces se transforma en una llave abierta. La llave cerrada también tiene que estar. Eso tiene que estar. Y el si no se transforma en un else. Vuelvo a abrir llave y en este caso el fin sí se transforma en llave cerrada. ¿Por qué van las llaves? Porque las llaves indican qué instrucciones se van a ejecutar dentro del bloque. Entonces todo lo que esté entre esta llave que ya me marca donde cierra se va a ejecutar siempre y cuando la condición esta sea verdadera. En caso que la condición sea falsa, va a ejecutar todo lo que está entre llaves en el else. ¿Sí? Esto lo vamos a comentar, como habíamos visto recién. Y lo que voy a hacer acá es mostrar o evaluar si el número es par o impar. Entonces pregunto, if número 1 mod 2 es igual a 0, significa que el número es par. Entonces abro llave, pongo un printf, el número es par, y acá pongo un else, vuelvo a abrir llave, esperen que lo voy a bajar un poquito más, y acá pongo otro printf, el número es impar. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver, ingreso un número, vamos a ingresar 9, me dice el número es positivo, el número es impar. Fíjense que acá me lo mostró todo en la misma línea. ¿Por qué? Porque en ningún momento le marqué al printf que tiene que hacer un salto de línea. Entonces, si bien funciona, me dice el número es positivo. ¿Es positivo? Sí. El número es impar. ¿Es impar? Sí, es correcto, pero me lo muestra todo en la misma línea. Para evitar eso, acá, lo mismo que puse acá, tengo que poner un barra n, o bien lo puedo poner al principio de cada uno de estos. Vamos a volver a ejecutar y vamos a poner otro número. Entonces me dice, ¿el número es positivo? Sí, el número es par. Entró porque esta condición terminó siendo verdadera. Vamos a volver a ejecutar y vamos a probar con un número negativo. Vamos a poner -4. Me dice, el número es par, es correcto, pero no me muestra que el número, no me muestra este cartel porque -4 es menor a 0. Entonces no entra, esta condición es falsa. Estas son las estructuras selectivas simple y compuesta. ¿Sí? Esta es la simple, la que tenemos acá es la simple, y la que tenemos acá es la compuesta. Habíamos visto otra que es el según, que es una estructura múltiple, que lo que hace es evaluar una única variable y en base al contenido de esa variable ejecuta cierta cantidad de instrucciones. Esa estructura por lo general se utiliza para lo que son menúes, ¿sí? Para trabajar con sistema de menú. Entonces, vamos a borrar esto. Voy a declarar una variable, por ejemplo, la voy a llamar op de opción y le voy a decir al usuario que ingrese una opción. Vamos a hacer un scanf %d y vamos a leer sobre op. Entonces, vamos a agregar un par de cosas más. Opción del 1 al 3. O sea, opciones del 1 al 3. Nada más. Entonces, acá nosotros en pseudocódigo habíamos visto que era según, variable, hacer, y acá teníamos caso y el valor. Por ejemplo, supongamos que el caso sea 1, ejecutaba unas ciertas instrucciones y después tenía una palabra romper, que dependiendo en qué comisión hayan hecho el ingreso lo podían ver o no. Después teníamos el caso 2, también ejecuta ciertas instrucciones y después tiene el romper al final. El caso 3, que ejecuta ciertas
instrucciones y rompe. Y después teníamos el caso de otro modo, que ese caso evalúa o entraría cuando el valor de esta variable no es ni 1, ni 2, ni 3. Que acá tenía, por lo general, otras instrucciones. Y en este caso no era necesario el romper. Y acá tenemos un fin según. Esto, que nosotros lo trabajábamos en pseudocódigo de esta manera, se transforma el según en un switch. Y el hacer se transforma en una llave abierta y el fin según se transforma en una llave cerrada. Los casos se transforman en la palabra case, que vendría a ser caso en inglés. Y el de otro modo quedaría un poquito más fácil porque quedaría como default. Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese una opción del 1 al 3 y nosotros lo que vamos a evaluar acá es op, la variable que estoy leyendo la opción. En este caso voy a hacer un printf y voy a poner ingreso la opción 1. Y el romper acá realmente es necesario, pero se utiliza la palabra break, que es obviamente romper en inglés. Acá hacemos otro printf, ingresó la opción 2, esto, detalles, hacemos otro break y acá un printf, ingresó la opción 3. Otro break. Bueno, y acá en el default le vamos a mostrar un mensaje que dice ingresó una opción inválida. No es necesario que haya llaves acá porque los dos puntos indican desde dónde comienza ese caso y el break indica desde dónde termina ese caso, ¿sí? Eso, si nosotros lo queremos hacer un poquito más prolijo, lo podemos hacer así. Y ahí queda por ahí un poquito más prolijo. Si yo ejecuto esto, vamos a compilar y correr, ingreso a la opción 1, me dice ingresó a la opción 1, ingreso a la opción 3, me dice ingresó a la opción 3, y si ingreso un número que no corresponde, me dice ingresó una opción inválida. ¿Por qué es importante el break? Es realmente importante porque indica hasta dónde termina el caso. Si yo me olvido de un break, va a seguir ejecutando lo que está debajo como si fuera parte del mismo caso. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que no pongo este break del caso 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar, voy a poner la opción 1 y fíjense que me dice ingresó la opción 1, ingresó la opción 2. ¿Por qué? Porque asume que al no tener el break acá, el caso este continúa hacia abajo. Entonces, esto es para el compilador, es como si no existiera y dice, ah, hay otro printf acá, entonces lo ejecuto. Como acá tengo el break, termina. Pero si yo esto me olvido de todos los break y ingreso, supongamos, la opción 1, fíjense, ingresó la opción 1, ingresó la opción 2, ingresó la opción 3, ingresó una opción inválida. ¿Sí? Me tira todo como si fuera parte del caso 1. Y muchas veces es muy probable que no, o sea que no tiene que ser así. Entonces es importante el uso del break. Como les dije, se utiliza más que nada para el tema de menúes y siempre lo que evalúa son condiciones de igual a igual. Yo no puedo decir acá que el caso 1 entre si op es mayor que, menor que o distinto. Siempre son comparaciones de igual a igual. Si entra acá significa que op tiene necesariamente un 1 y nada más que un 1. También no necesariamente son para números, sino que también se pueden hacer para letras. Para eso tendría que cambiar un poquito acá. Vamos a ponerle char. Acá lo que voy a leer es una letra. Vamos a poner de la A
a la C. Para que tenga sentido le vamos a poner acá así, para que se diferencie. Y acá en vez de trabajar con números voy a trabajar con letras. Puedo trabajar con letras siempre y cuando la te ponga las comillas simples. Entonces acá voy a trabajar en el caso de que sea A, acá en el caso de que sea B y acá en el caso que sea C. El de otro modo le voy a dejar igual y vamos a cambiar acá opción A, opción B y opción C. Si esto no falla, vamos a ejecutar. Entonces voy a ingresar una opción, la letra A. Me dice ingresó la opción A. Si ingreso la letra B, me dice ingresó la opción B. Si ingreso, por ejemplo, la letra Z, ingresó una opción inválida. Así que el switch sirve básicamente para esto. Hay algunos ejercicios que se pueden resolver que no necesariamente se trabajan con menú y se podrían usar. Por ejemplo, un ejercicio para resolver con un switch es si se le pide al usuario que ingrese un número del 1 al 12 y dependiendo del número se le indica a qué mes del año corresponde. Entonces ahí sí voy a tener 12 casos que evalúan del 1 al 12 y un default que evalúa si el usuario ingresó un número fuera del rango entre 1 y 12. Ahí no tenemos un menú, pero de todas maneras se resuelve con un switch. Habiendo visto las estructuras de selección, lo que faltaría ahora es ver las estructuras de repetición o las estructuras cíclicas. Esas estructuras nosotros en pseudocódigo habíamos visto tres. Esas tres están presentes obviamente en C, así que vamos a empezar a ver. Vamos a borrar esto de acá y vamos a empezar con el main vacío. La primera de las estructuras que nosotros habíamos visto en pseudocódigo es el mientras. Mientras se cumpla una condición, hacer una cierta cantidad de instrucciones y un fin mientras. Entonces, siempre y cuando la condición que esté acá sea verdadera, va a entrar y va a ejecutar las instrucciones que esté acá y después vuelve a evaluar la condición. Cuando esta condición sea falsa, salta del fin mientras y continúa hacia abajo. En C, el mientras se transforma en un while, el hacer se transforma en una llave abierta y el fin mientras se transforma en una llave cerrada. ¿Sí? Tenemos las instrucciones que esto queda exactamente igual. Esto lo vamos a comentar para que quede. Vamos a hacer un ejercicio donde le pida letras al usuario y que tenga que ingresar, supongamos, 10 letras o 5 letras. Vamos a hacerlo bien cortito. Entonces necesitamos una variable entero que sea una i que va a empezar de 0. Y ahí vamos a ver el uso de contadores, acumuladores y vamos a ver lo que había mencionado anteriormente del más y menos. También voy a necesitar una variable de tipo char que sea letra, que sea la que vaya ingresando y después con esto podemos empezar el while. Yo les había mencionado, vamos a pedirle que ingrese, supongamos, 5 letras. Entonces vamos a hacer while i menor a 5, abro llave, entonces acá pongo printf, ingrese una letra, vamos a hacer un scanf de %c, ampersand letra, y voy a mostrarla por pantalla. Obviamente este ejercicio no tiene sentido, pero bueno, les quiero mostrar cómo funciona. O lo podríamos hacer para que mostrar el valor ASCII y por ahí tenga un poco más de sentido. Vamos a hacer el valor de la letra es y vamos a mostrarla como entero. Vamos a poner un /n acá para que quede ordenado
Y cuando nosotros trabajamos con estructuras repetitivas, tenemos que tratar de que esta condición en algún momento sea falsa. Si no, se produce lo que llama un bucle infinito. Se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta y nunca termina. Para poder hacer que esta condición sea falsa en algún momento, lo que tengo que hacer es incrementar en 1 la variable i. Nosotros en pseudocódigo habíamos visto que hacíamos i igual a i más 1. Esto se puede reemplazar fácilmente con el operador que habíamos visto, vamos a comentarlo así, con el operador que habíamos visto i más más. Lo que hace es, a la variable que tiene i, le asigna más 1. O sea, es la traducción de esto de manera mucho más sencilla. Otra forma es usarlo de esta manera. I más igual 1. Esto es exactamente lo mismo. Lo que hace es, en vez de ponerlo así, dice, bueno, lo que tiene i le sumo 1 de acá. Si nosotros vamos a incrementar de 1 en 1, esta es la mejor forma. Ahora, si nosotros lo vamos a incrementar de 2 en 2, de 3 en 3 o del valor que sea, siempre y cuando sea fijo, conviene utilizarla de esta manera. Fijo no, ahora pues estamos hablando de contadores. Conviene utilizarla de esta manera y yo le pongo por ejemplo un 5 o le pongo un 2 o le pongo un 3, entonces a lo que tiene le suma en este caso 3. Entonces esto lo vamos a dejar ahí, acá abajo, que son las dos opciones o las tres opciones, pero la más usada es esta. Entonces con esto lo que voy a hacer es pedirle letras al usuario y después va a mostrar el valor en ASCII de cada letra. Vamos a ejecutar esto y se ingresa una letra. Vamos a empezar con la A. Aprieto Enter y fíjense que me dice el valor de la letra ASCII o el valor ASCII de la letra es 97. Vamos bien. Pero ¿qué pasó acá? Me dice ingrese una letra y me dice el valor de la letra es 10. ¿Qué pasó acá? Buena pregunta. Igual, vamos a seguir. B. Me dice el valor de la letra ASCII es 98 y otra vez me dice ingrese una letra y me dice el valor es 10. Vamos a poner una Z y me dice el valor de la letra ASCII 122. Terminó. ¿Cuántos valores le estaba pidiendo yo que ingrese? 5. ¿Cuántas ingresó efectivamente? 1, 2 y 3. Estos dos que vino acá pasó algo raro. O sea, no me dejó escribir la letra y tomó como un valor cualquiera. ¿Qué pasó acá? Lo hice así a propósito, no se asusten. Esta vez no me agarró desprevenida. ¿Qué pasó acá? La primera vez que nosotros ingresamos una letra, ese valor queda almacenado en lo que se llama un buffer. Un buffer del teclado, que es como una memoria interna que tiene el teclado donde quedan todas las pulsaciones. O sea, todas las veces que nosotros presionamos. El scanf, por lo general, cuando estamos leyendo con caracteres, pero también muchas veces pasa con enteros, lo que hace es verificar si ese buffer tiene algo. Si ese buffer tiene algo, toma ese valor y como si fuera una pulsación real del usuario. Por eso me salteaba la opción de poder ingresar. ¿Cómo se soluciona eso? Hay una función que ya viene definida que se llama fflush. Fíjense, ya me lo reconoce. Y adentro stdin. Lo que hace esto es vaciar el buffer del teclado. Lo deja limpio para que yo pueda hacer las pulsaciones, pueda presionar las teclas. Si volvemos a ejecutar esto, vamos a ver que me dice ingresa una letra, vamos a ingresar la H, el valor es 104, ingreso otra letra, vamos a probar de nuevo con la A, es 97, la L 108, la Y es la 121, la W es la 119 y ahí termina. Fíjense que ahí sí pude ingresar cada una de las letras, de las 5 letras que pedía. Este fflush es sumamente importante, se recomienda siempre utilizarlo antes de cada scanf, más allá de si yo voy a leer un carácter, si voy a leer un entero, voy a leer un float, siempre tendría que haber un fflush, ¿sí? Así que es muy importante que lo tengan. Con esto pueden ver que efectivamente me pidió los 5 valores y estoy repitiendo.
¿Qué pasa si yo me olvido de esto? Bueno, lo que se va a producir es un bucle infinito. Esto no va a terminar más. Entonces voy a ingresar letras y fíjense que no termina más. Podría estar ingresando letras infinitamente y no va a terminar más. Si les pasa esto es porque evidentemente se olvidaron de dar la posibilidad que esta condición en algún momento sea falsa. No solamente sirve para este tipo de condiciones, yo le podría decir que ingrese letras hasta que ingrese una letra que sea distinta. Supongamos que le voy a ingresar, vamos a poner esto así. Obviamente, como les digo siempre, no tienen sentido los ejemplos, pero yo le puedo poner acá, mientras letra, en realidad vamos a poner una letra cualquiera acá, y vamos a hacer mientras letra sea distinto de S. Siempre entre comillas dobles. Entonces acá le pongo ingreso una letra y le pongo S para terminar. Ya no tiene sentido el uso de esta variable i. Lo vamos a ejecutar. Me dice ingreso una letra, S para terminar, yo ingreso la A, me dice el valor, ingreso la E, me dice el valor, ingreso la F, me dice el valor, ingreso la Q, me dice el valor, y cuando ingreso S, me dice el valor de la letra S y ahí automáticamente termina, ¿sí? No solamente son para condiciones de igual a igual, o de distintos, o de menor a mayor, se pueden evaluar este tipo de condiciones. Otra de las estructuras que habíamos visto es el hacer, que ejecutaba una cierta cantidad de instrucciones y abajo ponía mientras que y evaluaba la condición. En este caso funciona igual que el mientras, con la diferencia que permite que al menos se ejecute una sola vez. Si de entrada esta condición que yo tengo acá es falsa, no se va a ejecutar. Es decir, si yo acá pongo una S, esta condición va a dar falsa y nunca va a entrar acá. Entonces lo que hace el hacer es permitir que se ejecute al menos una única vez. En el caso de el hacer, en C se transforma en do. Tenemos la llave abierta y llave cerrada acá. Y el mientras que se transforma en while. Y solamente en esta estructura y solamente en esta y en ninguna otra más se permite que el punto y coma esté acá. Yo acá no puedo poner un punto y coma porque estaría pasando lo mismo que vimos en el if anteriormente. Evalúa la condición y dice, esto que está acá está fuera del while y como en ningún momento esta condición va a ser falsa, entra en un bucle infinito. Entonces, esto lo vamos a poner así y esto lo vamos a poner, ahí está. Para que vean del tema del bucle infinito, vamos a ejecutar esto. Fíjense, queda un cursor parpadeando, no puedo escribir nada, no sé si escuchan que estoy tratando de escribir. ¿Por qué? Porque lo que evalúa es esta condición y como letra tiene una A, la A es distinta a S y si es verdadero, y acá termina el while. Entonces vuelve a ejecutar y evalúa la condición todo el tiempo. Así que ojo con eso, ojo donde ponen los puntos y coma. Si nosotros queremos transformar esto al do, sería mover esto hacia acá y poner la palabra do acá. Básicamente esto. Fíjense que ahí quedó igual. Y esto me garantiza que como al menos se ejecuta una sola vez, no necesito ponerle un valor inicial a letra porque sé que va a ser sobrescrito cuando llegue a este scanf. Si yo lo ejecuto, me olvidé el punto y coma acá. También avisa que falta un punto y coma. Si yo ejecuto, vamos a ver que ingreso una letra A,
E, W, T, y cuando ingreso S, termina. No importa el valor que tenga letra. Vamos a volver un poquito como estaba anteriormente, y yo acá le voy a poner S, como tenemos acá en el while. Esta condición de entrada, ¿cómo va a dar? Obviamente falsa. Entonces esto vamos a cerrar acá para volver a ejecutar. Fíjense que directamente no me dejó hacer absolutamente nada. Si yo esto lo vuelvo a poner con el do, vamos a poner acá y vamos a poner do, ejecuto, otra vez me comí el punto y coma, cosas que pasan. Fíjense que ahí funciona. Sigo asentando letra y cuando pongo la S termina. Por último, y ya con esto prometo que se termina el video, perdón si quedó demasiado largo, no era la idea, pero son cosas que tengo que explicar en un único video. Es muy probable que los próximos queden un poco más cortos. Lo que queda por explicar es la estructura para, que es la última estructura repetitiva. Así que vamos con eso. Esto lo voy a borrar porque ya no tiene sentido. Vamos a empezar a trabajar con un para sencillo, o sea, con un proyecto desde cero. Nosotros habíamos visto en pseudocódigo el para de esta manera: para una variable igual a un valor, por ejemplo 1, hasta, por ejemplo 10, con paso 1 a ser las instrucciones y el fin para. En este caso, este hasta que teníamos acá era inclusivo, significa que tomaba como si fuera un menor igual. Esa no es la idea del para en programación, ¿sí? La idea de los paras es que sean menor, no menor igual. ¿Por qué? Para no tener que empezar desde 1, porque el valor de inicio en cualquier lenguaje de programación siempre es 0. Entonces, el para lo que hacía era de repetir las instrucciones una cantidad determinada de veces. Acá le iba a reproducir o le iba a repetir 10 veces, desde 1 hasta 10 inclusive, y lo que indicaba el paso es la cantidad en qué valor se va a estar incrementando esta variable de acá. En lo que es C, no sé si queda un poco más sencillo, para mí sí, pero en este caso el para se transforma en for. Después abrimos paréntesis, esto lo vamos a meter acá, pero lo vamos a ir borrando. Ahí está. Acá tenemos el var igual a 1, después tenemos punto y coma, esto como está entre paréntesis es válido. El hasta se transforma en el nombre de la variable menor a el valor. Acá comienza desde 0. Y con paso 1 hacer esto se transforma en otro punto y coma var más, ¿sí? Nosotros le indicamos que va a estar incrementando desde 1. Abrimos llave y el fin para se transforma en llave cerrada. Entonces vamos a comentar esto y vamos a empezar a trabajar. Supongamos que yo quiero sacar un promedio. Le voy a decir al usuario que me ingrese 3 notas y en base a eso calcular un promedio. Entonces vamos a necesitar una variable de tipo entero nota, una variable suma y vamos a necesitar una variable de tipo float que sea el promedio. Una de las ventajas que tiene utilizar el for, en este caso, que es porque se sabe la cantidad de veces que se va a repetir, y otra característica que han agregado en la última actualización del Codeblocks y del compilador, que está presente en la mayoría de los lenguajes pero acá no se podía, es el tema de declarar la variable que vamos a utilizar directamente dentro del for. ¿Cómo sería eso? Es decir, for int i igual a 0, i menor, supongamos, a 3, y más. Declarar la variable así, de esta manera, significa que solamente va a existir dentro del for. Acá afuera yo no voy a poder hacer, por ejemplo, un printf
de la variable i. Es más, me va a decir que y no está declarada. ¿Por qué? Porque solamente existe dentro del contexto del for, no fuera. Si yo necesitaría el valor de esta variable, el contenido fuera del for, entonces sí la tengo que declarar. Y si nosotros nos ponemos a analizar este ejemplo acá, es realmente necesario tenerla afuera, porque yo sé que después el promedio voy a tener que dividir por la cantidad y la variable i va a tener esa cantidad. Entonces acá la ponemos como i y le quitamos esto de acá. Recuerden, si yo el valor de esta variable no la necesito fuera del for, hago directamente un int i acá y ya está. Ahora, si ese valor yo después lo necesito, entonces la tengo que sí o sí declarar afuera. Fíjense que al compilar acá, más allá de que me tira los warning por las variables que no estoy usando, no tiene ningún error. Bien, como yo le voy a pedir que me ingrese 3 notas, vamos a hacer un printf, ingrese una nota. Vamos a usar ya el... Esperen, acá, ahí está. Vamos a usar ya el flush, stdin. Y vamos a hacer un scanf de tanto %d o i ampersand nota. Para calcular un promedio, lo que yo tengo que hacer es sumar cada una de las notas y luego dividirlo por la cantidad. Entonces hacemos suma es igual a suma más nota. Esta es lo que nosotros habíamos visto en pseudocódigo, pero esto se puede reemplazar de una manera un poquito más sencilla poniendo a suma más igual nota. Es exactamente lo mismo, nada más que nos facilita a la hora de escribir, porque no tenemos que repetir la palabra suma. Cualquiera de las dos es válida, pueden usar la que les guste, ¿sí? La que más les guste. Esto se va a repetir 3 veces y después cuando termine lo que vamos a hacer es hacer el promedio. Para eso hacemos promedio es igual a suma dividido i, que me va a contener la cantidad. ¿Por qué va a valer la cantidad? Porque va a empezar desde 0 y va a contener que sea menor a 3. Significa que este for va a terminar cuando i valga 3. Cuando i valga 3, esta condición va a ser falsa y ahí termina. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el promedio y vamos a mostrarlo. El promedio es, en este caso el promedio se muestra como es de tipo flotante, se muestra con %f y vamos a poner promedio. Vamos a ejecutar y ver cómo funciona. Me pide ingreso una nota, voy a ingresar notas que sean fáciles, vamos a poner 8, 9 y 10 y me dice el promedio es 36. ¿Qué pasó acá? Si yo me fijo en la calculadora y hago 8 más 9 más 10 dividido 3, no me da 36. Es imposible que me dé 36. El resultado que me tiene que dar es 9. ¿Pero qué pasó acá? Vamos a cerrar un poquito acá. Yo acá estoy haciendo una asignación, ¿sí? Le estoy diciendo la suma, le asigno lo que tiene más la nota, que es lo mismo que estoy haciendo acá. A suma le asigno lo que tiene más nota. Pero ¿qué valor contiene suma? Si yo me pongo a analizar, lo único que tengo de suma es que la declaré acá, pero nunca le asigné ningún valor. Al no asignarle ningún valor, lo que contiene basura. Entonces lo que está haciendo es la suma de la nota sobre la basura que tiene suma, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inicializar suma. La inicializo una vez y vuelvo a ejecutar. Vamos a poner las mismas notas y vamos a ver que efectivamente me dio de promedio 9. Hasta ahora está bien. Ahora vamos a complicarla un poquito más. No sé si complicarla, sino vamos a probar con otros valores. Vamos a hacer 8, 9 y 9. Me dice la nota promedio es 8.
Ahora, ¿es correcto? Vamos a ver. Voy a escribir acá la calculadora. Uy, quedó como muy grande. Ahí está. Y vamos a poner 8 más 9 más 9. Esto dividido 3 me da 8,66. Pero acá me dio 8 redondos. Fíjense que los decimales dicen 0. ¿Qué pasó acá? Lo que está haciendo acá es dividir dos variables enteras. Y como son enteras, el resultado sigue siendo entero, más allá de que promedio sea de tipo flotante. Entonces, nunca una división de dos variables enteras me va a dar entero. Perdón, me va a dar decimal o con coma. ¿Cómo soluciono esto? Existe un concepto o una estrategia que se llama casteo. El casteo o cast lo que hace es transformar el tipo de dato a otro en tiempo de ejecución, en tiempo real, y lo hace solamente en esa línea. Entonces yo lo que necesitaría hacer es transformar el contenido de suma y transformar el contenido de i en flotante o en float para que después el resultado de esa división me dé con decimales, con los decimales que correspondan, y sea almacenado en promedio. Así como está, divide, si volvemos a la calculadora, divide 26 menos 3, dividido 3 y solamente tiene en cuenta esto de acá. Los decimales lo descarta. Como yo sé que me va a dar con decimales o que me podría dar con decimales, tengo que recurrir al casteo. ¿Cómo se hace? Anteponiendo el tipo de dato entre paréntesis al que quiero transformar delante de la variable. Entonces, pongo unos paréntesis acá y le pongo float. Quiere decir que solamente asuma por un instante el contenido de esa variable va a pasar a ser de tipo float. Y de la misma manera que lo hago con suma, lo tengo que hacer con i. Entonces pongo float i. Si vuelvo a ejecutar, vamos a cerrar esto. Si vuelvo a ejecutar y vuelvo a poner los valores que había puesto originalmente, que eran 8, 9 y 9, fíjense que ahora efectivamente, más allá de que acá en la calculadora muestra más decimales, es el valor correcto. ¿Sí? Me está teniendo en cuenta los decimales. Me preguntarán, ahora, ¿no es más fácil declarar todo float acá? Sí, en realidad sí, es más fácil y me tengo que evitar el uso del casteo. Ahora, la variable i, al ser de tipo contador, ¿puede almacenar un valor float? Es decir, ¿yo puedo pedir una nota y media? No, voy a pedir una cantidad entera de notas. Además, tengan presente que el float en memoria ocupa mucho más o ocupa más que un entero. Entonces, no es correcto, y más teniendo en cuenta el concepto de cantidad, de que tanto suma y nota, sabiendo que van a almacenar solamente valores enteros, los ponga de tipo float o de tipo decimal por las dudas. Entonces, en este caso, no queda otra que trabajarlo de esta manera. Si yo quiero limitar la cantidad de decimales, porque acá me muestra 2, 4, 6 decimales. Si yo quiero limitar la cantidad de decimales, porque no quiero que me muestre tanto, sino quiero que me muestre menos, eso se hace en tiempo en el momento que estoy haciendo el printf. Acá yo puedo elegir cuál es la cantidad de decimales que va a mostrar. ¿Y cómo lo hago? Entre el % y la f de acá tengo que poner un punto y al lado del punto la cantidad de decimales que quiero mostrar. Si yo quiero mostrar dos decimales, pongo 2. Entonces queda %.2f. Vamos a ejecutar esto y vamos a poner las notas que habíamos visto anteriormente. Y fíjense que ahí sí me lo redondeó a 2 decimales. Si yo quiero mostrar 3 decimales, acá lo cambio por 3 y vuelvo a ejecutar. 8, 9, 9. Fíjense que me muestra 3 decimales. ¿Sí? De acá yo limito la cantidad que muestra. No significa que está acortando la variable promedio y que le está quitando los decimales. Simplemente yo elijo la cantidad que quiero mostrar. Originalmente va a seguir teniendo los 6 decimales, pero yo le estoy diciendo mostrame solamente 2 de esos decimales. Y para terminar, el for
solamente sirve para cuando yo tengo una cantidad de antemano. Si yo cambio el valor de acá, es lo único que tengo que hacer y nada más. Todo lo que yo planteo con un for se puede plantear con un while, pero no todo lo que planteo con un while se puede resolver con un for. Ojo con eso. Como programador, yo tengo que determinar en qué momento me conviene utilizar un while, en qué momento me conviene utilizar un do while y en qué momento me conviene utilizar un for. No decir, como el while sirve, utilizo while para todo. No, no significa, no es la mejor forma, porque yo me tengo que acordar de ciertas cosas que el for ya resuelve. Fíjense que en el for yo ya le asigno un valor inicial, le pongo la condición de corte y ya lo incremento. Si yo esto lo quiero transformar a un while, yo a la variable i de entrada le tengo que asignar 0. Y después acá hago while i menor a 3, solamente tengo la condición, y acá adentro, además de ejecutar las instrucciones, me tengo que acordar de poner el i más. Si yo me olvido de esto, se produce un bucle infinito. Acá es más difícil olvidárselo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que tiene un tercer parámetro. Es más, a ver, me lo puedo olvidar. Yo acá puedo no ponerlo y esto me va a ejecutar igual. O no debería. Lo puedo poner así, creo que era. Ahí está. Si yo me olvido del punto y coma acá y lo dejo así, directamente me dice, no, te falta un punto y coma. Si yo pongo el punto y coma acá, es porque necesita algo más. Ya, si pongo el punto y coma y me lo olvido, esto me va a ejecutar y me va a generar un bucle infinito. ¿Sí? Fíjense que no termina. Pero ¿qué probabilidad hay de que ponga el punto y coma y me olvide de poner el i más? Es muy poca. Ahora, ¿qué probabilidad hay que me olvide de poner el i más dentro de un while? Bastante, mucha. ¿Sí? Así que tengan presente que ustedes tienen que analizar qué estructuras conviene utilizar y en qué caso conviene utilizarlos. ¿Sí? Bueno, creo que por ser el primer video, creo que ya me quedó bastante largo. Así que ya lo terminamos todo por hoy. Le quiero pedir disculpas por el tema de la tardanza, pero en mi casa la conexión que llega no llega muy bien, que digamos, en tiempos normales. Y ahora con todo este lío de la cuarentena, donde el uso del internet en general es mucho más alto, peor anda. Entonces, he probado de distintas formas y no hay no hay caso, se me escucha muy mal. Se me escucha mal, por momentos se me escucha bien y por el momento se me escucha entrecortado, y la verdad dar una clase así no es muy bueno ni para ustedes ni para mí, porque ustedes no me van a escuchar y porque yo no la paso demasiado bien leyendo a cada rato que no se me escucha, así que opté por el tema de grabar las clases. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda lo vamos a ver en principio en el foro. Yo ahora estoy viendo la posibilidad de utilizar Slack o Discord para tener un poco de consultas en tiempo real. Más que nada porque sí he visto, más que nada en Slack, que se pueden hacer, yo lo uso por el tema del trabajo, y se pueden hacer llamadas de a una persona y compartir pantalla, y ahí sé que si es llamada de a una persona me funciona bien, se me escucha bien, no hay ningún problema. Así que si tienen alguna duda o están trabados, es muy probable que utilicemos Slack. Yo de última después voy a armar un tutorial para, para enseñar a usarlo. Fíjense que yo acá lo tengo acá abajito, este es el Slack. Les voy a hacer un tutorial para usarlo, y si están muy trabados con algo, se puede hacer una llamada, lo vemos en el momento, comparten pantalla y lo trabajamos ahí. La idea es que se trate de ser lo más fácil posible, teniendo en cuenta la situación, que sea lo más natural, si se puede llamar de alguna manera posible, pese a la situación que se está viviendo, y parece que es para largo. Así que nada, chicos, ya saben, cualquier cosa estoy disponible. Cuando prepare el tema del Slack, que es muy probable que sea Slack o Discord, se los voy a estar informando. De última hago un video para enseñarles cómo trabajar. Y nada, espero poder verlos
presencialmente pronto. Saludos, chicos.